Educación peruana, miembros del Consejo Nacional de Educación, entre otros aspectos, Telefónica de Perú, la Fundación Telefónica de Perú lo trajo a Iquitos, hoy ha dado una conferencia de prensa, tengo entendido que había hoy también una reunión con los líderes de educación, y hemos querido abordar con él algo que es sumamente preocupante, la educación en el Perú, la educación en la región. Los gobiernos no apuestan por el futuro humano, que es los que van a llevar las riendas al futuro del Perú. Si no tenemos una buena educación, no vamos a tener buenos profesionales. Si no los formamos en valores, vamos a estar formando delincuentes. Si no los formamos en todas sus capacidades, sus potencialidades al ser humano, realmente vamos a desperdiciar mucho intelecto, vamos a desperdiciar mucha inteligencia que muy bien aprovechada, muy bien educada, muy bien formada, podrían ser los científicos, los investigadores, los gobernantes a futuro de este país. Vamos con la entrevista con el doctor Hugo Díaz, que está allá. Es una grabación que hemos logrado hoy en el Hotel Victoria Rey. ¿Tenemos ya la entrevista, por favor? Ahí están destacados especialistas en aspecto de educación en el Perú, que han estado el día de hoy acá brindando una conferencia en todo lo que son referentes a políticas educativas. Realmente es un grave problema en el Perú, donde no hay planes concertados respecto a la educación. Seguimos ocupando los últimos lugares en cuanto a resultados educativos, y en América Latina y Loreto, lamentablemente, también en los últimos lugares. ¿Cuál es el diagnóstico de la educación en el Perú, doctor Hugo Díaz? ¿Qué es lo que pasa realmente con la educación, siendo la educación preferencial del ser humano, porque son los que van a tomar las postas, y esa es la prosperidad y el desarrollo del país? ¿Por qué se descuida tanto el aspecto educativo? Bueno, lo que usted ha dicho es bastante cierto, en el sentido de que las políticas educativas no han tenido continuidad en el futuro reciente. Cada gobierno llega con sus propios planes, algunos deshacen todo aquello que se hizo en el gobierno anterior. Indudablemente que eso significa una pérdida de recursos para el país bastante grande y un atraso en términos de competitividad, ¿no? Cuando uno visita otros países y ve cómo esos países trabajan pues temas educativos, no solamente muy seriamente, sino trabajan con el primer mundo para tratar de tener una educación mejor. Eso lo extraña a uno acá en el Perú, ¿no? De ver gente, por ejemplo, europea trabajando en el Ministerio de Educación, o norteamericana o asiática, que son los países líderes. Eso no se ve acá. ¿Qué es lo que sucede? ¿Es problema de los políticos? ¿Es problema de los gobernantes? ¿Es problema económico? ¿Problema de que el profesor tenga realmente ese deseo de enseñar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Problema curricular? ¿Problema de infraestructura? ¿Qué pasa en el Perú? Empezando, es un problema político que no ha priorizado la educación, no la prioriza. La educación ha sido una prioridad simplemente verbal en las campañas políticas, pero cuando los políticos ya llegan a asumir la administración del gobierno se olvidan, y el nivel de gasto educativo sigue quedando en el mismo rezago que tenía antes, ¿no? Y eso lo que ha generado es indudablemente un desplazamiento de la imagen del profesor, de sus salarios, ¿no? Y de su digamos, desarrollo profesional. Ahora acceden a la carrera docente la gente más pobre. Más o menos el 70% de quienes estudian la carrera docente está entre el quinto y 1 y 2 del ingreso, ¿no? Son chicos que han tenido una pobre educación básica, y muchos de ellos ni siquiera pues dominan las herramientas fundamentales de la lectura, de las matemáticas, y por eso es que muchas veces salen mal en las pruebas que se les aplican, ¿no? Para evaluarlos, ¿no? Y en ese sentido, entonces, una de las cosas que hay que hacer definitivamente es ver cómo revaloramos al profesor, cómo levantamos su piso salarial. Como decía, no es posible que un profesor de secundaria que lo contratan, pues lo contraten por 1.000 soles. 1.000 soles ya no es una remuneración importante. Claro, la canasta básica familiar está sobre los 1.000 soles. Imagínese usted una remuneración para el profesor, más su familia y sus otros aspectos de vida, no le va a alcanzar. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede en el país? Teniendo ejemplos, por ejemplo, como Chile, Colombia, Brasil, que van en lugares importantes, destacados en la educación, no solamente en la educación inicial, primaria, secundaria y la formación superior. Por
qué teniendo tan extraordinarios ejemplos el Perú no toma eso? ¿Por qué no hay capacidad de hacer planes concertados, los sindicalistas, los SUTEP, los especialistas de la educación, ahora que hay colegios de profesores? ¿Por qué no se busca concertar planes en función al desarrollo del país, teniendo en cuenta que el capital humano es el que va a darle continuidad al Perú? Yo creo que sí he intentado. Lo que pasa es lo que falta es dar el segundo paso, ¿no? Porque el proyecto educativo nacional, por ejemplo, significa un esfuerzo y un ejercicio de concertación bastante grande que se tradujo en un decreto supremo que lo convierte en una herramienta de Estado y que debería ser utilizado por los gobiernos. Lo que ha faltado es que las administraciones utilicen el proyecto educativo nacional para formular sus planes de mediano plazo y que en esos planes de mediano plazo estén incorporadas las prioridades que están dentro del proyecto. Allí creo que hay una gran ausencia y eso es por la falta de cultura de trabajo de una administración gubernamental que no está acostumbrada a trabajar mano a mano con la sociedad civil. El otro aspecto que también no permite el desarrollo cognitivo de los estudiantes es la parte curricular. El currículo no está diseñado en función a lo que realmente se debe formar al educando. Y teniendo en cuenta que el Perú es un país diverso, a veces las currículas son inadecuadas. Por ejemplo, lo que se enseña en la costa no se puede enseñar en la selva, más aún teniendo que en la selva peruana hay 30 etnias, hay diversidad lingüística, hay grandes problemas de aprendizaje, porque la niñez muy poco, o los padres muy poco deciden la educación de los hijos, porque prefieren que el hijo vaya a apoyarles a la chacra, en las tareas agrícolas. Entonces, ¿qué hacer en función al aspecto curricular, por ejemplo, por diversidad de regiones en el país? Bueno, por un lado creo que el Ministerio de Educación lo que tendría que hacer es identificar cuáles son los mínimos fundamentales que todo estudiante peruano sí debería adquirir. Por ejemplo, un estudiante peruano debería saber leer, escribir, sumar, multiplicar, desarrollar las operaciones fundamentales, tener unos conocimientos básicos de ciencias, de digitación, ciertos niveles de capacidad emprendedora, un cierto nivel de cultura, ¿no? Es decir, pocas cosas. Y el resto hay que dejarnos las escuelas, que las escuelas deciden qué enseñar en función de las realidades locales de sus estudiantes, ¿no? Lo que no puede suceder es que el Ministerio de Educación trabaje un currículum, por ejemplo, para matemáticas, que digamos tenga 160 horas al año para dictar, y que los contenidos que dicta el Ministerio de Educación sean para ser dictados en 400 horas, ¿no? Es lo que está pasando en este momento, ¿no? Los programas de estudio están totalmente sobrecargados de contenidos, han introducido toda aquella novedad que llega, pero no sacan lo que ya no sirve. Entonces, el Ministerio de Educación, o sea, los sucesivos gobiernos, básicamente el gobierno de Alan García invirtió mucho en infraestructura escolar, por ejemplo, ¿no? Se ha traído abajo muchos colegios ya vetustos en infraestructura y se ha construido nuevo. Pero sin embargo, esos colegios terminan siendo poco implementados, por ejemplo, en cuanto a laboratorios, a todo el aspecto que brinda la tecnología últimamente. Y hay muchos pueblos que consideran y creen todavía que el aspecto de tener una infraestructura, un colegio de material noble, de cemento, le da un estatus. Sin embargo, a veces el profesor no responde a las expectativas de la infraestructura educativa. Yo recuerdo que Edmundo Murugarra decía que no se necesita mucha infraestructura educativa, sino dónde se enseña y qué se les enseña a los alumnos. ¿Está usted de acuerdo con eso? Claro, la infraestructura no es suficiente, ¿no? Uno puede tener un local sumamente hermoso, pero si no tiene buenos profesores, de poco sirve esa infraestructura. Tiene que ser un esfuerzo combinado, ¿no? Indudablemente que la infraestructura tiene algún peso importante cuando se trata de regiones como las que tenemos aquí en Loreto, en donde las inclemencias del clima por el calor, lo que deberían tratar de procurar es que el ambiente que hay al interior del aula sea un ambiente pues más agradable, ¿no? Y eso requiere de sistemas constructivos quizás un poco distintos a los que se están utilizando, ¿no? Porque si tenemos un aula en donde digamos los chicos están a 37, 38 grados, va a ser bien difícil de que puedan aprender, ¿no?
Entonces hay que trabajar eso, pero paralelamente hay que trabajar en las condiciones que permitan que los docentes puedan pues, mejorar profesionalmente, ¿no? Es bien difícil para un docente que trabaja en una escuela unidocente permanecer en ese lugar, porque muchas veces ese docente no tiene con quién conversar, ¿no? Lo que puede conversar con la comunidad es muy limitado y para su desarrollo profesional necesita otras cosas. Bueno, teniendo en cuenta lo extenso, lo amplio que es la región el Oriente, por ejemplo, tenemos profesores en el Putumayo, el Alto Putumayo, frontera con Colombia, con Ecuador. Los profesores que van a la frontera con Colombia rápidamente son absorbidos, uno por las mafias colombianas. Entonces se dedican a sembrar coca, no dictan sus clases regularmente, emplean a los niños para los sembríos de coca, y lo mismo sucede en el Alto Napo, en el Alto Curaray. Entonces los profesores dedican la tarea pedagógica para dedicarse más al aspecto económico, que realmente también lo cual sucede en la parte de Yavarí, para la frontera con Brasil. Si no es el sembrío de coca, es el contrabando, que también le deja dividendos. Entonces las aulas quedan abandonadas. ¿Qué hacer ahí, por ejemplo? Era lo que yo decía, yo creo que hay que volver a una administración pedagógica mucho más descentralizada que la que existe ahora. La supervisión tiene que ser facilitada. La supervisión tiene que estar cerca, ¿no? Y esos supervisores tienen que tener también la facilidad de vivienda, los recursos para poder movilizarse. Acá los especialistas no tienen recursos para movilidad, no son capacitados, y entonces la percepción de un profesor de aula es que un supervisor no tiene mucho que enseñarle de más de lo que ellos ya saben, ¿no? Entonces hay descontento en eso. En realidad de lo que se trata es de que estos supervisores sean un poco la élite, digamos, de la región, y que se encarguen de hacer la capacitación, la asesoría, ¿no? Porque muchas veces no se cumplen los planes curriculares, por ejemplo, elementales, fundamentales para la enseñanza, aprendizaje del alumno, no se cumple. Al no cumplirse, no estamos formando nada, estamos invirtiendo en un profesor que no cumple su labor pedagógica, y estamos dejando que el alumno no aprenda, lo que es peor realmente para el futuro de la región. Claro, y el resultado es que hay muchas escuelas aquí en la región Loreto, en donde el año escolar dura menos de 100 días, dura 60 días, 45 días, por las ausencias de profesores, por las ausencias de alumnos, y en general por una falta de control, ¿no?, respecto del trabajo que hacen los profesores. Usted hablaba algo importante, ¿no?, la educación bilingüe. Hay un esfuerzo por parte de un convenio peruano-español para formar docentes bilingües acá en la región Oriente, pero no se toma en cuenta todas las corrientes lingüísticas que comprenden a estos pueblos amazónicos, en primer lugar. En segundo lugar, es el problema de la transculturización, como decía Argueda, ¿no? A veces ya los pueblos nativos no quieren ser nativos, se quieren ser occidentales. ¿Cuán importante es la educación lingüística, por ejemplo? Bueno, es bien importante, sobre todo cuando en el hogar, en los primeros años, lo que se habla es la lengua nativa, ¿no? Lo que sucede es que si uno empieza con el español, el vocabulario que llevan los niños a la escuela es tan limitado en español, que el profesor puede estar hablando cosas que el alumno no entiende, y entonces por ahí empiezan los fracasos. Por eso se dice de que en las zonas donde existe población bilingüe, pues hay que empezar con la lengua materna y gradualmente entrar luego con el castellano, ¿no? Porque la verdad que el nivel de vocabulario en la mayor parte de los niños que fracasan en sus estudios es tan bajo que indudablemente que es una causa bien importante. Ahora, lo que usted dice es, en el caso de la región Oriente, es un problema bien complejo por la variedad de lenguas, dialectos que hay, ¿no? Cada uno requiere un trabajo especial, y a mí lo que me apenó mucho es que ese trabajo que inició el Instituto Lingüístico de Verano hace muchísimos años, no se haya continuado. La verdad que hay esfuerzos muy aislados, muy pequeños,
pero muchas de las lenguas se están perdiendo. Así. No, es que la experiencia del Instituto Lingüístico de Verano es sumamente importante, ha permitido que miembros del pueblo chivivo, sean médicos, sean pilotos, se desarrollen profesionalmente de una manera extraordinaria, ¿no? Y le ha dado oportunidad a ese pueblo, lo que no ha sucedido con otros pueblos amazónicos, porque se frustra el proyecto del Instituto Lingüístico de Verano, porque básicamente se centraliza en la ciudad de Pucallpa, ¿no? Hay ahora un esfuerzo que está haciendo la Universidad Sede Sapiense de Lima. Tengo entendido en Pucallpa está trabajando en la formación de profesores bilingües, al igual que en Huancavelica. Ojalá que sea un esfuerzo que pueda ampliarse, pero definitivamente creo que los esfuerzos mayores van a tener que darse aquí en la propia región. Muchas veces en las provincias se está esperando el gran médico que traiga la receta a las regiones y va a ser la solución de los problemas, ¿no? Acá tenemos universidades que tienen pues facultades de educación, hay muchos que están haciendo maestría, muchos con doctorado ya profesionales, y todavía estamos esperando que venga la receta de Lima para solucionar los graves problemas, que ellos nos van a traer el currículo, que ellos nos van a traer la enseñanza-aprendizaje, que ellos nos van a traer la solución a los problemas en la Amazonía, básicamente. Claro, la realidad de la selva es totalmente distinta a la de la costa. Yo he tenido ocasión de comprobarlo y la verdad que las fórmulas tienen que salir de acá. Gracias. De acá, desarrollar una política, por ejemplo, que tenga que ver con el trabajo infantil es totalmente distinto acá que hacerlo en la sierra o en la costa, ¿no? Entonces, si esto no surge de ustedes mismos como miembros de la región, venga de Lima o de cualquier otra parte, puede tener errores muy grandes y significar un retraso para el desarrollo de la región. Finalmente, ¿cuál ha sido el aporte del SUTEP en la educación peruana? Como sindicato, si bien es cierto, es básicamente el aspecto reivindicativo, económico, muy poco el aspecto pedagógico, el aspecto profesional. Sin embargo, ¿cuánto ha aportado el SUTEP para que la educación en Perú esté como actualmente se encuentra y no haya mejorado? Bueno, básicamente es lo que usted dice, el SUTEP lo que ha actuado es en el aspecto reivindicativo, es decir, ha jugado un papel. Si no hubiese habido presión del SUTEP en las mejoras salariales, de repente los maestros hubiesen estado peor de lo que han estado, ¿no?